Saludos, muy buenas tardes. Bueno, a continuación les tengo preparado una presentación acerca del tema que son los elementos capacitores y los elementos inductores. ¿A qué se hacen referencia, no? Y para esto les tengo preparado una presentación que los pongo a continuación. Esta presentación está realizada en la plataforma de Canva, ¿no? Entonces empezamos con este tema ¿qué son los elementos capacitivos y inductivos? Ya. ¿Qué son los elementos capacitivos e inductivos? Empezamos, ¿no? ¿Qué son los elementos capacitivos? Cuando decimos de un capacitor o condensador, es un dispositivo que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico. Está formado por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Entonces, ¿esto a qué se referencia? Los capacitores, digamos que son pequeños elementos que almacenan energía, como las baterías, ¿no? Aquí tenemos también preparado un video en el que podemos apreciar dentro de los sensores que los que hacen los capacitores y los inductores. Los sensores son de las formas en que estos sensores funcionan. Ya, por cuestiones de tiempo lo tengo que cortar en esa parte, ¿no? Entonces, su funcionamiento de estos elementos capacitores e inductores, ¿cuáles son? En sí, del capacitor, cuando se aplica en un voltaje de las placas del capacitor, se genera una acumulación de cargas eléctricas en las placas. Como decía al rato, esto acumula energía como pequeñas baterías, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos de estos elementos capacitivos o capacitores, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Electrolíticos, cerámicos y de tantalio. La primera tienen alta capacidad y se usan en aplicaciones que requieren almacenar grandes cantidades de energía. Los cerámicos son pequeños y adecuadas para aplicaciones de alta frecuencia. De tantalio, ofrecen alta capacidad y estabilidad. Dentro de lo que son las aplicaciones, o dónde se les aplica, ¿no? Tenemos el filtrado de señales en fuentes de alimentación, acoplamiento y desacoplamiento de señales en circuitos de audio y radiofrecuencia. Y también lo tenemos en el almacenamiento de energía en circuitos temporizadores, ¿no? Bueno, a continuación, bueno, aquí les tenía preparado un juego, pero por razones del internet,
Creo que está con fallos del internet, ¿no? Ya, ya me cargó. Entonces, este es un juego de todo lo que hemos hablado, podemos revisarlo, ¿no? Con más detalle. Está realizado una aplicación de sí o no. Y de acuerdo, el juego de la ranita, si es que lo probamos, nos va a salir un corazoncito, ¿no? Vamos a revisarlo. Nos consulta qué tipo de energía almacena un capacitor. Energía térmica, energía eléctrica, energía mecánica. En este caso, ¿cuál sería? Energía eléctrica, ¿verdad? También tenemos qué ocurre cuando se conecta un capacitor a una batería. No ocurre nada. Bueno, continúa así, ¿no? Por razones de... Bueno, se me desubicó. Bueno, almacenamientos inductivos. ¿A qué se hace referencia con los elementos inductivos? Un inductor es un componente que almacena energía en un campo magnético creado por la corriente eléctrica que pasa a través de una bobina de alambre. Tenemos tres tipos de elementos inductivos, ¿no? ¿Cuáles tenemos? El núcleo de aire, del núcleo de hierro y núcleo de ferrita. Y así mismo, ¿cómo hacemos las aplicaciones combinadas, ¿no? Entre los capacitores y los inductores? En el campo de la electrónica y la ingeniería eléctrica, los capacitores e inductores son componentes fundamentales que, o cuando se combinan, permiten el diseño de circuitos con propiedades únicas y útiles. También tenemos que las aplicaciones más comunes donde capacitores e inductores trabajan juntos, digamos, son en los filtros, ¿no? Como podemos ver, tenemos en filtros, filtros pasa bajos, filtros pasa altos, ¿no? Y cada uno con su detalle. Existen diferentes tipos de filtros, como los pasa bajos, pasa altos, los que tenemos ahí. Y también elimina bandas, todas las cuales pueden diseñarse utilizando combinaciones de capacitores e inductores. ¿Cuáles son los filtros pasabajos? Un filtro pasabajos permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las altas. Un diseño típico incluye un inductor que en serie y un capacitor. Y los filtros pasa altos. Un filtro pasa alto permite el paso de frecuencias altas y atenúa las bajas. Un diseño común en un capacitor. En serie. Ahora tenemos lo que son los circuitos sintonizados. Los circuitos sintonizados son utilizados para seleccionar señales de una frecuencia específica y rechazan otras. Estos circuitos son esenciales en radios, televisiones y otros dispositivos de comunicación. También tenemos que está compuesto por un inductor y un capacitor en un paralelo o en serie se sintoniza a una frecuencia particular donde la reactivancia del inductor y el capacitor se cancelan entre sí, permitiendo el paso de esta frecuencia específica. Ahora, de todo lo que hemos hablado, digamos que hemos visto en sí, ¿no? Para poder mejorar, eh, obtener un mejor conocimiento, también les he preparado un video, ¿no? Que lo podemos apreciar a continuación.
Bueno, por cuestiones de tiempo lo tengo que cortar, pero en ese video lo podemos apreciar, ¿no? Que está muy detallado esta información, lo que estamos revisando, ¿no? Entonces, qué importantes son, ¿no?, los elementos capacitivos e inductivos dentro de lo que son campos eléctricos, ¿no? Los elementos capacitivos almacenan energía en proporciones y los inductivos son los elementos que funcionan como campos eléctricos o imanes, ¿no? Esa sería mi presentación. Muchas gracias.